por medio de la palabra escrita. Amén. Y vamos a leer en Romanos capítulo 5 y versículo 12, vamos a hablar lo que es el pecado. Pastora Belén, por favor, tienes la amabilidad de... Vamos a estar leyendo 5:12. La preciosa palabra del Señor en esta mañana, Romanos 5:12. Dice su palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense que hoy en día la psicología, la psiquiatría y aún mismo nuestra sociedad le ha cambiado, ¿verdad?, el significado de muchos términos. Por ejemplo, al alcoholismo le llaman enfermedad, a la homosexualidad le dicen enfermedad congénita, al aborto lo ven como derecho a escoger, a la drogadicción la califican como una enfermedad mental, y fíjense que a la pornografía la llaman arte. Pero yo les hago una pregunta en esta mañana: ¿cómo es que le llama Jesús al alcoholismo, a la homosexualidad, al aborto o a la pornografía, o etcétera, etcétera? ¿Sabe cómo le llama? Pecado. Pecado le llama. O sea, que mucha gente lo quiere disfrazar y lo quiere llamar de diferentes nombres, ¿verdad?, para que no suene tan fuerte, pero al pecado hay que llamarle pecado. No se le puede disfrazar. Y yo le quiero preguntar en esta mañana al pastor, que lo tengo aquí a mi ladito, y quisiera también, esta pregunta va para todos, ¿no?, pero yo quiero que él me responda: ¿qué es el pecado? Amén. Pues muy buena pregunta, porque mucha gente se lo hace. Bueno, ¿y qué es el pecado? Realmente estamos disfrazando, estamos maquillando, como bien decías, pastora, estamos maquillando lo que es el pecado. Le ponemos nombres tan sofisticados, términos que, no sé, nos dejan así como un buen lugar, ¿no? Y encima suenan bien, ¿no? Lo que yo estoy haciendo no me deja en tal mal lugar. ¿Y cuál es la realidad? Porque el pecado, le llamen como le llamen, es una transgresión a las leyes de Dios. Estamos transgrediendo las leyes del Señor. El hombre está como está. ¿Saben por qué? Porque ha ofendido a Dios. Y también ha transgredido sus leyes, ha transgredido los mandamientos. Por ejemplo, cuando en un hogar no hay paz, sino contiendas y celo, allí se violan los principios de Dios. Y no podemos decir hogar, dulce hogar, porque en vez de ser un trocito de cielo, es como que estamos en un infierno. Esto es un infierno, no hay quien aguante en esta casa. Salen rayos, centellas, salen todo tipo de palabras. ¿Por qué? Porque no hay un ambiente bueno, ahí hay pecado, porque se están violando unos principios del respeto, del amor, del cariño, la estimación de valores. Amén. Y esto es lo que es el pecado, la transgresión a las leyes del Señor. Por eso, si miramos un poquito en ciertas naciones, hay hambre, hay miseria, hay niños, hay jóvenes, hay adultos. Y alguien dirá: ¿y por qué hay tanta miseria? ¿Por qué guerra, escasez, hambre, destrucción? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay tanto mal? ¿No? Y si miramos un poco a la palabra del Señor, miramos, y es porque han pecado, porque al ir en pos de otros dioses, en idolatría, no han ido al verdadero Dios. La gente va para aquí, va para allá, pero no se está solucionando el problema, no hay una solución. Porque cuando uno peca, están violando los mandamientos del Señor. Y cuando alguien viola ese mandamiento, lo transgrede, realmente hay unas consecuencias. Y la paga, el salario del pecado, dice la palabra, que es muerte. Amén. También quisiéramos hacer otra pregunta, porque así vamos trayendo el mensaje, ¿verdad? Y vamos intercambiando en este tema, ya que tenemos también a la pastora Belén con nosotros. ¿Por qué vemos personas con SIDA alrededor del mundo? ¿Por qué vemos personas con tantas enfermedades? ¿Por qué? La verdad es que es un tema tan importante para tener ese conocimiento y no ser ignorantes, ¿verdad? Porque vemos tanto mal, vemos lo que decías, pastor, la miseria, vemos cómo viene, ¿verdad? La enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez. Gente que realmente lo está pasando mal y dice: ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Mire, cuando una persona viola los mandamientos de Dios, llega algo. Porque cuando usted hace algo que está mal delante del Señor, tiene unas consecuencias. Hay gente que se cree que puede pecar y vivir sin consecuencias, pero como bien dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Por eso vemos con personas, claro, hay personas con SIDA alrededor del mundo. ¿Saben por qué? Por el pecado de sodomía. Amén.
¿Qué es el pecado de sodomía? Consiste en tener relaciones homosexuales. Y este pecado mata y encima sin misericordia, incluso a gente inocente. Porque pecar es errar el blanco. Mientras no busquemos la forma correcta de acercarnos a Dios y sigamos errando al blanco y sigamos andando mal, andaremos mal y de mal en peor. Pero les quiero decir que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Amén. El pecado entró al mundo por Adán, por tanto toda su descendencia fue concebida en pecado. Amén. Como dice en Romanos 5:12. Así es. Hay una expresión muy bonita en Romanos, en el capítulo 12, que viene confirmando lo que la pastora Belén en esta mañana nos está diciendo. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero repetir este verso para aquellos que toman nota, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre era el primer Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Ellos pecaron y inmediatamente cuando tuvieron hijos, pasaron en su genética, en su ADN, ese pecado conocido como pecado original o una inclinación hacia el pecado. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. El hombre perdió la comunión, el hombre, aunque no murió al momento, pero vemos cómo el hombre no nació para morir, pero por consecuencia del pecado terminó enfermando y muriendo. Y cada vez se acorta más la vida. Poder hacer lo bueno y no hacerlo también cuenta como pecado. Hay quien dirá: mira, yo no he matado a nadie, yo no estoy asesinando a nadie. Mire, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si leemos en Santiago, en el capítulo 4 y versículo 17, dice que al que sabe hacer lo bueno, ahí lo dice clarito, y no lo hace, le es pecado. Y muchos están diciendo: yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo. Pero la Biblia habla tan claro, ¿verdad?, que todos somos pecadores. Yo quisiera que miremos un verso en Primera de Juan 1:8 que habla muy clarito. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. O sea que ya una vez que estamos en este problema, no queremos dejarles así. Ahora queremos que miremos cómo el Dios Padre tuvo desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, porque Él en su conocimiento anticipado, porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro, Él sabe que el hombre va a pecar. Y ya en su conocimiento anticipado, Él ya tiene preparado al Cordero de Dios, al postrer Adán, a Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Pero vamos a mirar un poquito, porque aquí hay 3 hijos en la historia. El primer hijo es Adán. El segundo hijo podemos llamarlo Israel, y el tercer hijo sería el postrer Adán, llamado el Cristo. Y todo se ubica en esa historia y podemos ver cómo Dios se manifiesta para poder paliar el problema del pecado. Pastora Belén, ¿qué se hacía en el Antiguo Testamento con el pecado y qué hizo Dios para perdonar el pecado? Si nos puedes comentar un poquito para que la gente pueda ver un poco esa diferencia entre expiación, remisión, ¿verdad? Es un juego de palabras. Así es, y nos gustaría que en esta mañana nos aclararas un poco. Vamos a aclararlo, vamos a explicarlo. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento con el pecado? Los que leen la palabra y los que no leen, pues hoy lo vamos a definir. El pueblo de Israel, ustedes saben que traían para sacrificio un macho cabrío, para que Dios perdonara los pecados de todo un año, fíjense. Y con esto se lograba, ¿qué se lograba? La expiación. Expiación. ¿Y qué es la expiación? Mire, la expiación significa, expiar significa tapar, cubrir los pecados, taparlos, eso es expiar. ¿Pero qué hizo Dios para perdonar el pecado? Envió a su Hijo. Jesús vino para hacer remisión y no expiación. Amén. Miren que es diferente el redimir al expiar. Bueno, yo quisiera preguntarte, entonces, ¿qué es remisión? Mire, tal y como era la expiación, era tapar, era cubrir, la remisión es arrancar. ¿Ven? Es lo contrario, arrancar el pecado de raíz. Es decir, el Señor no encubrió el pecado, el Señor no lo tapó, sino vino a arrancarlo. ¿Cómo? Con su muerte arrancó de raíz el pecado y nos hizo libres.
Esta es la buena noticia. Esta es la remisión que Dios tiene para tu vida. Qué bueno, gloria a Jesús, tremendo, tremendo lo que estamos aclarando hoy en la palabra, qué tremendo, porque si solamente, claro, estaríamos todavía como en el Antiguo Testamento, estaríamos diciendo que estamos acallando nuestra conciencia, 4 sacrificios o 4 plegarias, 3 rosarios, como digo yo, y ya luego queda todo igual. Eso es una pura religiosidad. Menos mal que nosotros no tenemos una religión, pastora. Nosotros lo que tenemos es una relación viva y real con Dios, Amén. Con aquel que murió, que resucitó de entre los muertos. Amén. Así Y que es. habita en nosotros por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Con razón dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículos 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, por las nuestras, molido por nuestros pecados. Tremenda palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya no tenemos que llevar ningún castigo. Y por su llaga, por las llagas de Cristo, fuimos nosotros curados, salvados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cierto, cada cual se apartó por su camino, uno para aquí, otro para allá, pero dice la palabra, mas Jehová, el Señor, cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y yo digo algo, hay personas, hay quienes tratan de cambiar su conducta en sus propias fuerzas, y es cierto, y por un tiempo quizá lo logran, no hacen cosas malas, no hablan mal, no tratan mal a su familia, no fuman, no beben, no se drogan, durante un tiempo, pero al poco tiempo, ¿qué ocurre? Vuelven a caer, y tropiezan en la misma piedra. Y la vida cristiana es me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, dando opción al acusador a que te digas no vales, no sirves, no lo intentes. Y yo hago una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque realmente están intentando cambiar su conducta sin cambiar su naturaleza. Y eso es imposible. Cambiar mi conducta sin cambiar mi corazón, mi naturaleza, si no hay una metamorfosis, no puedo cambiar. Por eso lo único que cambia la naturaleza del hombre, como bien decía la pastora Belén, es el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita, no que redime, no que tapa, no hace un tapujo, no deja la porquería debajo de la alfombra, sino que lo arranca y lo quita en el nombre de Jesús. Y otra pregunta que quisiéramos ir para seguir avanzando en este tema, ¿cuál es la paga del pecado? Como bien hemos dicho antes, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno. Mientras la muerte llega a las personas que no se arrepienten, disfrutan su pecado. Pero el pecado produce un deleite temporal, pero a la larga o a la corta va a traer muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que Dios nos perdone? Yo sé que ustedes están haciendo estas preguntas. Yo quiero que Dios me perdona, yo quiero que Dios me redima, yo no quiero estar siempre en ese sube y baja, en ese vaivén. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo, un día me puedo quitar de esos hábitos que me están haciendo daño, pero cuando menos me lo pienso vuelvo a caer. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Primeramente, lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse. ¿Cómo me arrepiento? Cuando usted reconozca que es un pecador y que hemos ofendido a Dios. Cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, porque si usted no cambia su forma de pensar, usted siempre va a seguir actuando de la misma manera. Y confiar en Cristo solamente. Le vuelvo a repetir. ¿Qué es arrepentirnos? Reconocer que somos pecadores, porque hay gente que no lo reconoce. Yo, como hablaba el pastor, ¿verdad? Yo no hago mal a nadie, yo soy buen padre, yo hago mis labores, yo hago todo lo que tengo que hacer, pero dice la palabra que todos somos pecadores y que todos hemos ofendido a Dios. Entonces tiene que reconocer que es pecador, cambiar su manera de pensar y de actuar y confiar en Cristo solamente. Y seguimos también y confesar a Jesús. Esto es lo más importante, confesar a Jesús como su Señor y Salvador de nuestra vida y recibirlo en nuestro corazón para que viva en nosotros. Yo no sé si hay ahí alguien
que me está escuchando. Yo no sé, yo sé que sí, que hay gente, ¿verdad? Yo siento que hay gente que nos está escuchando y se está sintiendo tan identificado, ¿verdad?, con esta palabra y está diciendo, wow, yo necesitaba esta palabra en esta mañana, yo necesitaba esto que me están hablando los pastores. Amén. Entonces yo quiero, ¿verdad?, que usted cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos porque vamos a hacer una oración. Si está conduciendo, no los cierre, ábralos. Pero sí, por favor, lo que sí le voy a rogar que lo haga de corazón, de verdad, esta oración. Yo quiero que el pastor los guíe a esta oración para que usted reciba al Señor como su dueño, como su Salvador y como su libertador en esta mañana. Hoy es día de salvación. Hoy no es un día cualquiera, hoy es día de salvación. El Señor lo ama tanto que Él ya sabía, ya tenía en mente este día, Él tenía en mente esta palabra y Él tenía en mente que usted hoy se conectara a esta preciosa emisora. Así que yo le voy a rogar al pastor que nos haga, ¿verdad?, que nos conduzca en esta oración. Qué bueno, pues bien, acabamos de escuchar un mensaje poderoso. Hemos podido hablar claramente, hemos podido contemplar y lograr, por supuesto, los objetivos que teníamos en esta mañana. Hemos conocido el verdadero significado del pecado.